Gracias. Déjenme decirles que el estar en esta comunidad ha sido para mí una bendición tremenda. Poder gozar con vosotros, orar juntos, proclamar la palabra del Señor. Y bueno, en este día solamente les puedo decir feliz domingo de resurrección. El Señor está vivo. Ustedes saben lo que significa eso. Domingo de resurrección, el día más importante de la historia del universo. El día más importante. Aparte de que nosotros celebramos el domingo, cada domingo, lo que hacemos es celebrar que el Señor resucitó. Pero bueno, el saber que Él pudo vencer a la muerte. Bendito sea su nombre. Miren, no hay nadie como Él. Le hemos alabado, le hemos adorado, hemos cantado a su nombre, pero todavía no alcanzamos a comprender todo lo que Él hizo. El creador del universo, el Dios de los cielos, que estuvo dispuesto a encarnarse, a hacerse criatura. El creador se hizo criatura para que nosotros en alguna manera pudiéramos volver a reiniciarnos y volver a empezar a caminar con Él de nuevo. Y bueno, en su misericordia nos alcanzó. Aquel que era hijo de Dios se hizo hijo del hombre para que los hijos de los hombres fuésemos hechos hijos de Dios. Y ahora, gracias a su amor, podemos acercarnos a Él. Lo que en esta mañana quisiera compartirles, perdón por la voz, pero ya después de 3 días seguidos está un poco tocada. Quisiera compartirles lo maravilloso y lo que significa la cruz del Calvario y la resurrección de Jesús. Y para eso nos vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 3. Nos vamos muy atrás, ¿verdad? Del momento en que Cristo resucitó, pero todo está puesto ahí. Vamos a buscar las razones. Capítulo 3 de Génesis, dice el verso 21 en adelante. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces, Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Después de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, lo puso para que se alimentara del árbol de la vida. De hecho, las Escrituras dicen que solamente le prohibió que no comiera del árbol del conocimiento. Dios esperaba de esa manera que la vida espiritual creciera en el hombre para poder formar parte de ese círculo íntimo de gloria que Él estaba preparando y ofreciéndole al ser humano. Pero el hombre decidió comer primero del árbol del conocimiento. Y el problema es que al conocer el bien y el mal, no pudo liberarse de esa atadura. El árbol del conocimiento nunca puede satisfacer el corazón humano. Porque cuanto más sabes que todavía te falta por saber. Y hay mucho más que nos falta por saber. Así que por mucho que estudies, aunque estudies toda la vida, todavía te quedará un mundo entero por saber y conocer y aprender. Porque lo que Dios ha hecho, lo que Dios es, no se puede conocer a través de la investigación ni del conocimiento humano, ni de la mente, ni del estudio empírico, para poder conocer la realidad, tanto espiritual como natural.
tenemos que alimentarnos de la vida de Dios, del árbol de la vida. Y el conocimiento sin vida trae muerte. Pero después de haber comido del conocimiento, el hombre se quedó insatisfecho. Y el Señor dijo, bueno, ha pecado, ha caído, ha desconfiado de su Creador. ¿Y ahora qué? Si además come del árbol de la vida, va a convertirse en un muerto viviente, porque está muerto. El día que pecares, ese día morirás, le dijo. Empezó a morir el hombre desde ese mismo momento. Y ahora podía acercarse al árbol de la vida y convertirse en un muerto viviente. Pero Dios determinó que el mal, el pecado, no puede durar para siempre. Y por lo tanto, decidió que no podían acercarse al árbol de la vida. Y el árbol de la vida representa todo lo que Dios es la vida de Dios. Y ahora nos encontramos que dice que después de expulsarlo para que trabajara la tierra de donde había salido, pues puso a las puertas del Edén, puso querubines, puso una espada flambeante, una espada ardiendo de fuego, que se movía por todos lados para impedir, custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. No sé si se han preguntado alguna vez qué quiere decir esto, pero cada cosa tiene su sentido y tenemos que tratar de descubrirlo. Cuando la Biblia habla de querubines, los querubines son aquellos seres angélicos superiores que están todo el día contemplando el rostro de Dios y todo el día están alabando y no se cansan de decir santo, santo, santo es este Dios. Y conforme van adorándole y alabándole y contemplando su gloria, se refleja en ellos también la gloria de Dios, de tal manera que son los seres más hermosos de toda la creación, porque ellos muestran la gloria de Dios. De hecho, en Isaías se nos dice que los querubines se tapan el rostro con alas y se tapan también los pies con alas, y con otras 2 alas vuelan, porque no quieren distraer a nadie de la belleza de Dios, y ellos se cubren el rostro con 2 alas. Y no quieren que nadie se fije en lo que ellos hacen, y por eso se tapan los pies con 2 alas. Y con otras 2 alas vuelan. Ellos son los seres que reflejan la gloria de Dios. También nos habla de que puso una espada. La espada en las Escrituras representa 2 cosas. Juicio, por un lado, y por otro lado, justicia. Todavía sigue existiendo una mujer, la justicia se representa con una señora con los ojos tapados y con una espada y una balanza, ¿no? La espada representa juicio y justicia. Y el hecho de que fuera una espada llameante, una espada que tenía fuego, si el fuego representa en las Escrituras santidad, y también al Espíritu de Dios. Y esos 3 elementos, el fuego, la espada y los querubines, y custodiaban el camino hacia el árbol de la vida. El camino es el sendero hasta donde que uno tiene que seguir para llegar a ese árbol de vida y poder comer de esa fruta. Y ellos lo custodiaban para que no pasaran. ¿Saben por qué? Porque desde que el hombre desconfió de Dios y pensó que Dios le estaba mintiendo y que Dios no le decía la verdad, que Dios no quería que fuera como él, cuando le había hecho a su imagen y semejanza, resulta que la gloria de Dios fue ofendida. Resulta que la justicia de Dios fue ofendida. Resulta que la santidad de Dios representada por su fuego también fue ofendida. Es decir, si Dios es mentiroso, Dios no es justo. Si Dios es mentiroso,
Dios no es santo. Y si Dios es injusto y no es santo, entonces no merece la gloria. Por eso, esas tres criaturas se pusieron alrededor del camino para defender y proteger el árbol de la vida. Porque nadie se puede acercar a la vida de Dios sin que la justicia de Dios haya sido vindicada, sin que la santidad de Dios haya sido vindicada y sin que la gloria de Dios haya sido restituida. Por lo tanto, nadie se puede acercar al árbol de la vida. En el libro de los Proverbios se nos vuelve a mencionar, ya no se vuelve a hablar más del árbol de la vida desde el Génesis hasta, bueno, quizás Job lo menciona, pero refiriéndose a otras cosas. Y en el Proverbio se nos menciona 2 o 3 veces, el Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se retrasa es tormento de corazón, pero árbol de vida es el corazón satisfecho, ¿no? Es el árbol de vida es el deseo cumplido. Y nosotros hemos deseado poder tener vida auténtica y el ser humano siempre se encuentra con un vacío en su interior. ¿Por qué nunca estoy satisfecho? Porque no comes del árbol de la vida, estás siempre comiendo del árbol del conocimiento. Y el árbol del conocimiento no satisface. Pero no puedes comer del árbol del conocimiento hasta que la justicia de Dios sea reivindicada. Dios es justo. Dios es santo. Dios es un Dios de gloria. Y nadie puede acercarse, ni tan siquiera puede encontrar un camino para poder llegar al árbol de la vida. Por eso el árbol de la vida desaparece, quitando la mención que hay en el libro de los Proverbios. Y seguimos anhelando y esperando y no pasa nada. Es tormento del corazón, dice la Escritura, cuando lo que esperamos no llega. Pero árbol de vida, ese es el deseo cumplido. Y ahora nosotros descubrimos, no sé si ustedes lo han visto, pero la palabra árbol de vida es una palabra que vuelve a aparecer en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Y la palabra en el griego, en las escrituras del Antiguo Testamento eran en hebreo, pero se tradujeron en el siglo I antes de Cristo, 2 y 1 antes de Cristo, en lo que se llama la Septuaginta, y al traducirla al griego usaron la palabra para árbol, que es en griego zulón. Y zulón es el árbol, la palabra árbol, y zoe es la palabra vida. Y ahí se habla del zulón zoe, que es el árbol de vida. Pero estudiando en el Nuevo Testamento encontré que en el libro de Hechos de los Apóstoles, me parece es el capítulo 13, si no me equivoco, cuando el apóstol Pedro predica sobre Jesús, y dice el verso 39 del capítulo 10, capítulo 10, verso 39, dice, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra, se refiere a Jesús, de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero. Y Pedro usa la palabra madero. Vosotros, los judíos lo mataron colgándolo de un madero. Pero resulta que en el griego madero y árbol es lo mismo. Es zulón. Por lo tanto, el concepto del árbol de la vida, tenemos que ir a buscarlo de nuevo en el Nuevo Testamento, en una cruz, en un madero. Y en el madero, el eterno Hijo de Dios fue colgado. Las Escrituras decían, maldito el hombre que es colgado de un madero. Y a los perversos, a los malvados se les colgaba de un madero.
Josué colgó a 5 reyes en un madero. Y decía también la Escritura, no lo dejes que pase la noche ahí. Una vez que ha muerto, no debe de seguir colgado. Eso está demasiado terrible. Y lo quitaron, Josué los quitó, los metió en una cueva a 5 reyes y los mandó tapiar la cueva. Pero, y siempre que se habla del madero y la cruz, es la herramienta más terrible que se ha inventado. Porque el suplicio de estar colgado en un madero era muy largo, mientras empezaba a faltarte la circulación de la sangre, te faltaba la respiración, la sangre tardaba en subir para arriba para llegar hasta el cerebro y poco a poco iba, aparte de que iba bastante ya chamuscado perdonen la expresión, pero terminaba desangrándose y sufriendo en un madero. Podía tirarse varios días una persona colgada en un madero. Los romanos lo perfeccionaron y en lugar de colgarlo, no lo ahorcaban, los clavaban o los amarraban a un madero y allí se quedaba hasta que se moría de sed, de necesidad, desangrado y con las costillas que no, porque cada vez que respiraban al estar con brazos en cruz, le costaba trabajo respirar. Dice la Escritura que el Señor fue llevado a un madero y fue colgado en una cruz. ¿Y eso qué significa? Significa que debido a que el hombre había faltado a la justicia, debido a que el hombre había faltado a la santidad y había faltado a la gloria de Dios, había que volver a abrir un camino. ¿Recuerdan cómo dice en Juan? Jesús dijo, yo soy el camino. ¿El camino a qué? El camino a la vida. Además, yo soy la vida. Cuando nosotros entendemos esto, empezamos a descubrir que la vida, el árbol de la vida, era Jesús. Porque Él dice, y además yo soy el camino para llegar al árbol. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Porque la mentira era que Dios no era santo, la mentira era que Dios no era justo, la mentira era que Dios no era un Dios de gloria. Y entonces se convirtió en el camino, verdad y vida. Por eso Él dice, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Pues porque tenemos que acercarnos a Dios por el camino correcto para poder aprovechar del árbol de la vida el fruto que nos puede alimentar y darnos vida de nuevo. Pero ese árbol de vida aparece como un madero muerto, seco y simplemente como instrumento de tortura. Y si es un instrumento de tortura, ¿cómo puede dar vida? La tortura es sufrimiento, es dolor. Pero Él llevó sobre sí el pecado de todos nosotros, cargó con nuestra culpa, cargó con toda la destrucción que la desobediencia, el pecado de desconfianza llevó a toda la creación por causa del hombre. Dice la Escritura que por un hombre entró en la maldición y entró el pecado en el mundo, pero por otro hombre, Cristo Jesús, entró la vida de nuevo. El árbol parecía como que había perdido todos sus frutos. Se convirtió en un madero, un tronco seco y nada más que instrumento de tortura, porque se había ofendido la justicia, la santidad y la gloria de Dios. Pero ocurrió algo muy interesante, y es que cuando fue crucificado el Señor de señores y el Rey de reyes, aquel que es el Santo de Dios, aquel que no había cometido pecado alguno, que nació de una forma distinta, no vino del deseo de un hombre o una mujer, sino por la voluntad de Dios, que concibió la Virgen María, gracias al Espíritu de Dios,
y vivió una vida sin pecado y murió en una cruz por nuestros pecados. Ese Jesús, el Maestro de los maestros, el Señor de la vida, derramó su sangre en esa cruz, en ese madero. ¿Saben una cosa? Cuando ese madero empezó a empaparse de la sangre que tenía vida eterna, empezó a dejar de ser un madero para volver a ser el árbol de vida. Y resulta que cuando nos vamos a llegar hasta el libro de Apocalipsis, cuando se acaba toda la historia de las Escrituras, cuando ya no hay más que contar, cuando se nos dice lo que va a ser el final de todo, dice el capítulo 22, el ángel, capítulo 22 de Apocalipsis, verso 1, el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. Y a cada lado del río estaba, otra vez aparece aquí, el Zulón Zoe. Otra vez dice, cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, 1 por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos le adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitará luz de lámpara ni del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Sencillamente vuelve a haber árbol de vida, porque alguien derramó sangre pura sobre el madero, sangre sin contaminar. Ahora, déjenme hacer un paréntesis. Cuando yo era niño me contaban la historia de la muerte de Jesús. Dios mandó a su Hijo para que pagara por nosotros. Y a mí no me cuadraba, porque uno espera que un padre ame a su hijo más que al hijo del vecino. ¿Y tú lo entiendes? No es fácil de entender. Por lo menos como niño no lo entendía. Es decir, es como si papá me dijera, está viendo la tele y me dice, levántate y tráeme una Coca-Cola del frigorífico con un poquito de hielo. Vale, papá. Y yo tengo que hacer lo que papá me dice. Y resulta que hay otros que ni los conoce, que son extraños. Y ahora papá dice, son culpables. Hay que castigarlos. ¿Vale? Como hay que castigarlos, te voy a castigar a ti, hijo mío. Señor, papá, ¿tú me quieres? No sé si ustedes lo entienden, pero no suena como lógico. La mente del ser humano tiene tendencia a buscar la lógica en todo. No suena lógico que para salvar al vecino castigue yo a mi hijo. ¿Tiene sentido? No. Ahora, si toda la creación es suya y hay que salvarla, digámoslo de esta manera, si tu hijo tiene una enfermedad incurable y viene el médico y te dice, mira, hay un problema, existe un antídoto que podemos sacar de tu sangre porque tú tienes el mismo tipo sanguíneo que tu hijo, o él lo tiene igual que tuyo, lo podemos salvar. Pero como es un niño pequeño, al hacer el antídoto, puede morir si le ponemos junto con tu sangre el antídoto, porque es muy chico, es muy pequeño. ¿Y qué podemos hacer? Diría cualquier padre. Bueno, pues lo que se puede hacer es que
te lo ponemos a ti, tú lo asimilas porque tu cuerpo es más grande y una vez que lo has asimilado, le podemos hacer la transfusión a él. Pero hay un riesgo, es que tú te puedes morir. El niño se puede salvar, pero tú puedes morir. ¿Saben? Un padre que ama a su hijo sabe lo que diría. ¿Dónde hay que ponerse? Vamos ya, no perdamos más tiempo. Aquí está. Yo estoy dispuesto a dar no solamente mi vida, mi sangre para mi hijo. Hay que salvarlo. No tiene importancia, él tiene que vivir, es mi hijo. Y hubo alguien que dijo, yo pago, yo pongo mi sangre. Ponme a mí el veneno, crea el anticuerpo, sácame la sangre y pónsela a mi hijo para que se pueda librar de la muerte. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús. Se puso sobre él el pecado de todos nosotros, el pecado del mundo, la rebelión del ser humano, la rebelión de los ángeles, el trastorno que se creó, el caos que se creó después de esas rebeliones. Ponlo sobre mí. Y él, que es la cabeza de todo, estuvo dispuesto a morir y entregó su vida. Pusieron el veneno de la serpiente, le clavó, dice la Escritura, que tú le morderás en el calcañar. Y la serpiente le mordió. Y aquel que es el autor de la vida fue envenenado con el pecado del mundo por la serpiente. Ahora bien, como él no había pecado, él pudo decir, el diablo viene, pero nada tiene en mí. Y no tiene poder para quitarme la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Y tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar, porque este mandamiento lo recibí de mi Padre. Y esto es lo que voy a hacer para la salvación del mundo. Y él que estaba en la cruz, podrían haberlo cortado a cachito y cada cachito seguiría vivo. Porque él no podía morir porque la paga del pecado es la muerte, pero él no había pecado. Por lo tanto, podía haber estado allí años colgado en la cruz. Pero entregó su vida a la muerte. ¿Y saben lo que ocurrió? Hasta el sol se ocultó. Hubo oscuridad por 3 horas, porque desde las 12 hasta las 3 de la tarde, es que ni el sol quería ver lo que se estaba haciendo. Y no era un eclipse de sol, porque cuando hay luna llena, y la Pascua siempre se celebra en luna llena, la luna no puede estar delante del sol. Así que no era un eclipse, tampoco era arena del desierto. Era sencillamente que no brillaba el sol, que se ocultó, o el Padre puso la mano para que el sol no alumbrara la tierra en esos momentos, porque lo que el Hijo estaba haciendo no era digno de ser visto por los ojos de los hombres. Y durante 3 horas Él estuvo ofrendando su vida y derramando su sangre sobre el madero. Y allí, cuando todo el proceso del veneno lo ocupó todo, clamó, ¿me has desamparado? ¿Dónde estás que no te veo? Elí, Elí, lama sabactani, ¿qué quiere decir eso? Dios mío, ¿dónde está? ¿Por qué me has desamparado? No, Dios no desamparó a Jesús. El Padre nunca lo abandonó, pero Él llevaba el pecado de todos nosotros. Y el pecado nos impide ver a Dios. Y por eso Él no lo veía por ninguna parte. No estaba allí. ¿Dónde estás? Dios estaba, dice Pablo en Romanos, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. Pero ¿sabes una cosa? Jesús no veía al Padre por ningún lado, porque estaba con los ojos oscurecidos por el pecado nuestro.
Pero a pesar de todo, hubo una exclamación, un grito pegó al final. Consumado es. Es decir, he bebido la copa de la ira de Dios hasta los pozos. Ya está todo terminado. Le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No lo veía, no lo sentía, no lo percibía por ninguna parte. Aquel que había estado siempre en íntima comunión con el Padre, parecía que el Padre le había abandonado. Pero aún así, siguió confiando. Confío en ti. Tú eres mi Padre. Te entrego mi espíritu. En esos momentos, la tierra tembló, las tumbas se abrieron y hubo como un shock en todo el mundo. Algo había pasado que era antinatural, que el autor de la vida diese su vida por aquellos que le habían menospreciado y habían decidido que no era ni santo, ni justo, ni glorioso. Pero, y gloria a Dios por esto, les puedo contar el final de la historia. Dice las Escrituras, y dice el credo apostólico, que bajó a los infiernos y extendió la mano. Las llaves de esto. Reclamó las llaves. Por eso dice en el Apocalipsis que Él es el que tiene las llaves de David, que abre y nadie cierra, y cierra y nadie puede abrir. Reclamó las llaves de la muerte, reclamó las llaves del infierno, se llevó cautiva la cautividad a los que habían muerto esperando que viniese el Mesías, y le dijo, soy yo, y nos vamos de aquí. Se los llevó a la gloria. Y a algunos que habían muerto hacía poco, les devolvió la vida. Y salieron de las tumbas y no bajaron hasta Jerusalén hasta el día de la resurrección. Pero salieron. Al tercer día salió triunfante, victorioso, habiendo absorbido la muerte y habiéndose convertido en Señor de los vivos y de los muertos. Y desde entonces el árbol de la vida ha vuelto a florecer. El árbol de la vida vuelve a ser el fruto que podemos anhelar y desear tomar. Está bien que conozcas muchas cosas, pero si comes del árbol del conocimiento siempre te quedarás insatisfecho. Pero si acudes a Cristo Jesús, el Señor de la vida, y tomas del árbol de la vida que Él representa, podrás sentir tu alma satisfecha, tu espíritu lleno, y podrás decir, Dios es justo, Dios es santo y Dios es glorioso. Y he visto su justicia en la cruz, y he visto su santidad en la cruz, y he visto su gloria en la cruz. Los querubines que ven la gloria de Dios todo el tiempo, cuando salió de la tumba, dice que llegó María y las otras mujeres y miraron, y María se quedó más tiempo y volvió a mirar y había dos ángeles, uno a la pie y otro a la cabecera de donde le habían puesto, y estaban mirando. Y es increíble. Ha vencido hasta la muerte, ha vencido al diablo, ha vencido al infierno. Él es el Santo de Dios. Y cuando las mujeres miraron, hicieron una pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. No está, ha vencido la muerte, ha vencido al diablo. Es verdad lo que decía las Escrituras: tú le morderás en el talón. Pero también es verdad como termina la primera profecía de Génesis 3:15, ¿no? Tú le morderás en el talón, pero Él te pisará la cabeza. Y desde entonces la cabeza de la serpiente está bajo los pies de aquel que vive para siempre. Y Él es el que se sentó a la diestra. El Padre dijo: ven aquí, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Por lo tanto, Jesús, el Mesías, el ungido de Dios, que estuvo dispuesto a pagar
por tus errores, por tus pecados y por tus miserias y por las mías, es el que ha vencido. Y ahora nosotros podemos acercarnos porque ha vuelto a correr el río de vida. Y ese río de vida sale desde el trono de la gracia de Dios. Por eso dice el autor de Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Porque podemos entrar hasta el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él abrió. Cuando Él expiró, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Josefo, el historiador, dice que el velo del templo, cuando tenían que limpiarlo, lo tenían que llevar 70 sacerdotes de lo que pesaba aquello. Era un velo grueso y pesado. Y es muy difícil que alguien se subiera a lo alto para tratar de rasgarlo de arriba abajo. Fue la mano de Dios, porque el velo del templo representaba que nadie podía pasar al lugar santísimo precisamente por causa del pecado, solamente el sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, abrió un camino nuevo y vivo a través de su cuerpo. Su cuerpo fue partido, fue desgarrado, pero ahora ese es el camino para llegar al árbol de la vida y acercarnos hasta el trono de la gracia. Jesús, Jesús, el Señor de gloria, el que venció a la muerte. Y ahora nosotros podemos acercarnos a Dios y vamos con miedo, pero el autor de Hebreos dice, acércate confiadamente. ¿Por qué? Porque papá te ama. Porque Él siempre ha estado esperando que te acercaras. Y sobre todo, ha anhelado siempre que comas del árbol de la vida. Y ese árbol de vida es Jesús. Y tenemos que comerlo, y probarlo, y saborearlo, y descubrir todo lo que Él tiene para nosotros. Él es el que alimenta nuestro espíritu. Los panes de la proposición en la mesa, en el lugar santo, representaba el alimento de los sacerdotes. Pero también representa el pan que da vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y tú tienes que comer de Jesús. ¿Y eso cómo se hace? Acercándote confiadamente. Miren, y si viene alguien a casa y le ponen algo en la mesa, tú con cuidado coges o pides permiso. Pero si entra el niño de la casa, ve las galletas de allí, coge y se lleva dos y nadie le dice nada. Es el hijo. Y si cada vez que quiere galletas, pues las coge de la bandeja. Pero nosotros hemos venido a ser hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora me puedo acercar y podemos volver a llamar a aquel que era el Dios que daba miedo. Podemos decirle, Abba Padre, papaito, gracias por amarme. Gracias por haberme dado la vida de tu Hijo. Gracias por haberme venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Gracias, Señor, por haberte levantado de los muertos, por haberle pisado a la serpiente la cabeza, por ser el Señor de gloria. Y como les digo, la espada que representa juicio también representa justicia. Y la justicia, que el juicio recayó sobre el Hijo de Dios, pero la justicia que Él obtuvo porque pagó sin tener que ser culpable de nada, la justicia nos la dio a nosotros, nos dio su justicia. Y el fuego representa la santidad de Dios. Nuestro Dios es un fuego consumidor, dice la Escritura. Pero también representa el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que lo engendró, nos lo dio a nosotros. Y ahora no viene como fuego para destruirnos, viene como llamas de fuego que se posaron sobre la cabeza de los apóstoles y de los que estaban reunidos en el aposento alto el día de Pentecostés. El Espíritu Santo, Él no lo necesitaba ya.
era para nosotros. La justicia, el juicio cayó sobre Él. Ahora la justicia es nuestra. Y nos ha hecho herederos de justicia cuando no habíamos hecho nada justo. Y la gloria es que nosotros podemos mirar el rostro del Señor. Lo que anhelan ver los ángeles que estaban allí mirando el lugar vacío. Ahora nosotros podemos mirar a cara descubierta y ser transformados de gloria en gloria conforme nosotros miramos la imagen del Hijo. Y no estamos hablando, y esto es muy importante, no estoy hablando de imágenes que se sacan a pasear todos los años. Estoy hablando de mirar la imagen de Jesús en el que tienes a tu lado, a derecha y tu izquierda. ¿Sabes una cosa? Hay un autor católico, Hans Küng, que él fue teólogo del Concilio Vaticano II. En uno de sus libros dice, si Dios se hizo hombre, entonces Dios se hizo mi prójimo. Y cuando el Señor contó la historia, ¿quién es? Alguien le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y contó la historia del buen samaritano. Resulta que si Jesús es mi prójimo, cada vez que veo a mi prójimo, puedo ver a Jesús. Y aquel que está en necesidad, aquel que está en sufrimiento, aquel que está padeciendo, es mi prójimo. Y lo que hago por uno de estos pequeñitos, lo hacemos por él. Ay, entonces está ocurriendo una transformación tremenda. Es que yo estoy viendo a Dios en aquellos que llevan su imagen. El problema está en que algunos de los cristianos todavía no nos lo hemos creído. No solamente te creó a su imagen, ha mandado su espíritu para que dentro de ese guante que eres tú, Él pueda moverse y a llevarte y hacer cosas gloriosas. Pero tienes que dejarle. Mírate al espejo cada mañana y dítelo a ti mismo. Yo tuve que decírmelo varias veces. Bueno, cada mañana mirar al espejo y decir con los pelos revueltos y con los ojos cerrados. Pero tengo que reconocer, yo soy un milagro de Dios. Y tú cada vez que te mires al espejo, dite a ti mismo, soy un milagro de Dios, porque vino a buscarme y me salvó y me ha transformado. Y ahora vive en mí. Y si nunca le abriste el corazón y le dijiste al Señor Jesús, ven a mi vida y cámbiame, quiero seguirte, hoy es un buen día de resurrección, para caminar con Él y tomar la decisión de seguirle hasta lo último. Porque el destino de los que le siguen es estar un día con Él y poder pasear por esas calles de oro y poder tomar del árbol de la vida, que dice que da 12 frutos. Miren, no sé si han comido manzanas, pero una manzana está agradable, pero cuando te comes 3 ya estás cansado de manzana, ¿o no? Y es refrescante y todo lo que quieras, pero después ya la segunda te la puedes comer si tienes hambre. La tercera, aunque tenga hambre, ya no te apetece. Ahora, pero dice la Escritura que el árbol de vida da 12 frutos, una cosecha cada mes. Nunca te vas a cansar de probar, de comer del árbol de la vida. No te va a saciar y decir, uy, ya no quiero más manzana. No, es que después será otra fruta y después otra. Y irás degustando. Todos los meses vas a poder tomar de una cosecha nueva y diferente. Porque Dios no termina de sorprendernos y no termina de satisfacernos. Siempre hay más, siempre hay más. Y tenemos que aprender a acercarnos a ese árbol. Y si es un árbol que da cosecha 12 veces al año, significa que podemos estar año tras año disfrutando de la frescura de la vida de Dios. Y las hojas de los árboles serán para sanidad de las naciones. Hay muchos pueblos y muchas naciones que han estado bajo el yugo del pecado y bajo el control del sistema de este mundo que preside el diablo, pero van a ser sanadas con las hojas del árbol de la vida.
y esas naciones volverán a ser restauradas. Y nosotros vamos a tener que ir a tomar de esas hojitas para llevarla a algunas naciones. Pero desde ahora podemos empezar a disfrutar del árbol de la vida. Amados, ¿te atreves a volver a comer de ese árbol? Acércate, acércate. No se puede coger un árbol, una fruta del árbol si uno no se acerca. Pero hay un camino nuevo y vivo por el que podemos pasar y acercarnos al árbol de la vida y tomar de lo que el Señor hizo por nosotros. Cuando lo comes, recibes vida. Cuando aceptas la muerte de Jesús como tu muerte y la resurrección de Jesús como tu resurrección, porque Él es el protohombre, el primero en todo, y Él es el primero de una nueva raza de seres humanos que se están levantando, que comen del árbol de la vida y que pueden seguirle porque la vida de Jesús está en ellos. Cuando usted come un filete, cuando usted se come un trozo de pan, no se le va a un rinconcito y se queda ahí. No, usted lo digiere. Y una vez que se ha digerido, se transforma en microelementos que llevan vitalidad a todo tu cuerpo. Y cuando te alimentas de la vida de Jesús, esa vida, no es que Jesús se queda en un rincón, es que la vida te lleva su vitalidad y te fortalece. Y puedes hacer cosas que antes no habías hecho porque no tenías las fuerzas que da la vida de Dios. En esta mañana, domingo de resurrección, podemos decir: Señor, gracias por ese árbol de vida, que para ti fue una tortura, pero para nosotros es volver a experimentar la vida de Dios. En esta mañana podemos decirle: Señor, quiero comer de ese árbol todos los días. Quiero acercarme al camino, porque eso va a traer tu santidad a mi vida, porque eso va a traer tu justicia a mi vida y porque eso va a traer tu gloria a mi vida. Padre, la gloria que me diste les he dado. ¿No dijo eso el Señor? Juan 17. La gloria que me diste les he dado. ¿Qué gloria es esa? La gloria de la cruz. Pablo decía: para mí, gloriarme, si me he de gloriar, me gloriaré en la cruz de Jesús, por medio de la cual yo he muerto al mundo y el mundo ha muerto para mí. Y ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, por la fe del Hijo de Dios. Pero mi fe es muy chiquitita, pero Él tuvo la fe suficiente como para decir, en medio de la oscuridad de la noche y de la oscuridad de tinieblas más terrible de toda la historia, pudo decir: Padre, yo confío en ti, yo confío. Y le dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa confianza, esa fe que tenía completa en el Padre, es la que me salvó a mí. Y yo ahora pongo mi fe pequeñita en Él, pero esa fe grande me hace que yo pueda decir: soy salvo gracias a Jesús. Y si tú le dices: Señor, sí, vas a tener que dar pasos de fe y comprometerte con Él. Pero que sepas una cosa: Dios nunca podrá caber aquí, Él cabe aquí. Y Él hizo un hueco en nuestro corazón, eso lo decía Santo Tomás, ¿no? En el corazón de cada ser humano hay un hueco que solamente Dios puede llenar. Cuando lo tratamos de llenar con diversiones, con trabajo, con comida, con deporte, con sexo, con lo que quieras, siempre te quedas insatisfecho. Pero cuando dejas a Jesús entrar, encaja completamente. Y eso es lo que necesitamos: al Señor de la cruz, al que venció la muerte. Amados, le decimos: sí, Señor, gracias, te volveré a adorar, te volveré a bendecir, volveré a declarar que tú eres el que me libró del pecado y de la muerte y que ahora puedo tomar de ese árbol cada día.
Porque Él dice, venid a mí los que estáis cansados, cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es ligero y ligera mi carga. ¿Pero cómo? Hasta que entendemos, ustedes los que entienden de animales, el yugo siempre hay una parte que pesa más que la otra. Y el toro viejo, el buey viejo, es el que lleva la parte pesada, y el otro que está aprendiendo lleva un yugo que no le pesa tanto. El Señor llevó la parte pesada para que tú aprendas a caminar cerca de Él todos los días. Acepto tu yugo, Señor. ¿Se lo dirás? Acepto tu árbol, quiero comer de ese árbol de vida. La cruz me une a Jesús y su victoria al salir de la tumba me transforma en un hijo de Dios para siempre. Su justicia ahora es mía, su santidad ahora es mía y su gloria también. Compartió todo, si dio hasta su sangre. A ver, Loren Cunningham, no sé si conocen, el fundador de Juventud con una Misión, ya falleció hace poco. Vino una vez a mi iglesia. Yo no estaba. Qué terrible, ¿no? Viene una persona tan importante y uno no está. Pero pasaba para el norte de África y él vino y predicó en mi congregación. Me dedicó un libro suyo, que es impresionante. Pero él dice, le preguntó a la iglesia, ¿cuánto vale la vida de un pecador? ¿Cuánto vale un pecador? Y la gente no sabía qué responder, hasta que él tuvo que aclararlo. La vida de un pecador vale tanto como la sangre de Jesús. El Padre decidió que valía la pena. El Hijo decidió que valía la pena pasar por el Calvario para volver a darnos vida. Aleluya, Jesús, el Señor de gloria. Vamos a alabarle un poco más. Le pido al pastor que nos dirija con su alabanza que nos ha llenado. Y vamos a venir delante de su presencia y adorar al que vive para siempre. Y decirle, tú eres el que me compró con sangre y me ha dado vida. Aleluya.